Bienvenida, comencemos. Gracias. Déjenme ponerme. Ya empezamos un ratito solo de esta parte. Ya. Entonces, bueno, como ya más o menos vieron, cambiamos un poquito los temas o el orden de los temas para poder tratar el tema de COVID la próxima semana. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a tratar es el rendimiento clínico de las pruebas, ¿verdad? Entonces, tenemos que la capacidad que una prueba de laboratorio nos proporcione información clínicamente útil va a depender o va a ser representativa de lo que se conoce como su validez. Validez tanto analítica como validez en su distribución de valores. Si recuerdan un poquito lo que serían las variables analíticas, en este caso la validez, teníamos los conceptos de precisión y exactitud, y en el cuento de la distribución de valores es lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Entonces, como ya les decía, la calidad del laboratorio, mejor dicho, de ese resultado para que sea útil va a depender de esto, de los conceptos que ya el doctor Francisco les dio hace 2 semanas, que era la exactitud y la precisión. Si recordamos qué es la exactitud, es la capacidad, ¿verdad?, de una prueba para medir el valor real. Y la precisión, en cambio, es la capacidad de una prueba para reproducir el mismo valor en varias mediciones, ya sea del mismo paciente o de una muestra. Estos dos conceptos están relacionados, pero son diferentes. Si nos vamos a la gráfica del lado derecho que vamos a ver aquí, por ejemplo, tendríamos en este cuadro de aquí, tendríamos una prueba precisa, pero poco inexacta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que se reproducieron o se repitieron 3 veces una corrida de una muestra y nos dio valores similares. Pero si analizamos con el valor real que fue medido con un estándar de referencia, va a estar completamente diferente. Entonces, eso quiere decir que es una prueba precisa, pero inexacta. Entonces, esto va a depender mucho de la validez analítica y para poder tener una correcta utilidad de la prueba diagnóstica. Si hablamos, en cambio, del estudio de distribución de los datos, nos referimos que es la capacidad, o mejor dicho, esta distribución de los datos para dividir a las poblaciones en enfermos y en sanos, que es lo que veíamos la semana anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a permitir esta distribución de datos? Es asignar con un nivel de probabilidad medible a un valor que permita la asignación entre enfermos y entre sanos. ¿Qué es importante de esta asignación? Que esta asignación tenga un mínimo de error. ¿Para qué? Para que el médico pueda confirmar o descartar una hipótesis diagnóstica. Si nos vamos a este ejemplo, ustedes ven esta gráfica, ¿verdad? Tenemos una gráfica donde la división entre los pacientes enfermos y sanos es muy clara. Aquí están los pacientes sanos y aquí están los pacientes enfermos. Si nosotros queremos tomar una decisión diagnóstica, por ejemplo, de si estuviéramos con pacientes neonatos, estuviéramos investigando la fenilcetonuria, el examen para poder diagnosticar esta enfermedad metabólica sería la medición de la fenilalanina, ¿verdad? Entonces, si el médico toma una decisión en el rango de, por ejemplo, o mejor dicho, si el médico quiere valorar el intervalo de referencia que divide entre sanos y específicos, esa validación va a ser absolutamente cierta, sin ningún error, porque la división de la población es correcta, ¿verdad? Pero vamos a otra gráfica. Si nos vemos aquí, tenemos que, ustedes van a ver que estas dos curvas lo que hacen es una superposición. Entonces tenemos los pacientes sanos, tenemos los pacientes enfermos, pero al final tenemos una superposición que nos puede dar tantos falsos negativos como falsos positivos. Entonces, si el médico quiere validar o rechazar una hipótesis diagnóstica, ¿verdad? Solo a partir de este dato de laboratorio podría tener complicaciones. Por ejemplo, en el caso de la detección de la tripsinemia, que sirve para diagnosticar la fibrosis quística, ¿verdad? Si el médico coge el valor entre 5 y 10, ¿qué podría tener? Tendría complicaciones en ese diagnóstico. ¿Por qué no? Porque tenemos esta superposición de las curvas de las poblaciones.
Pero si el médico se va a los valores umbrales, o sea, los valores más alejados del punto de referencia, ¿verdad? Obviamente va a tener un diagnóstico certero de verdaderos negativos y de verdaderos falsos. ¿Qué es lo importante aquí? Es esto, la definición de este valor o del cutoff, ¿verdad? Que nos permite dividir estas poblaciones. Si nos vamos a la gráfica anterior, este cutoff es claro, sería 7.5. Si nos vamos a esta gráfica, tenemos que el cutoff tendríamos que tener que tomar una decisión. ¿Cómo se toma esta decisión? Es base a evidencia, ¿verdad? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un caso de hipotiroidismo congénito, sabemos que es una enfermedad grave, pero obviamente si tiene tratamiento, pero es una enfermedad grave, ¿qué preferiríamos tener? ¿Maximizar los falsos negativos o maximizar los falsos positivos? Si es una enfermedad grave, yo prefería tomar la curva que se encuentra, el cutoff, el dato que nos va a ayudar a maximizar ¿qué? Los falsos positivos, porque no, el médico lo que menos quiere es diagnosticar negativamente ese tipo de enfermedades. Es preferible confirmar con otro tipo de examen, ¿verdad? Estos falsos positivos, pero poder tener un tratamiento. Entonces, este cutoff es muy importante que se decida bajo niveles de evidencia, ¿verdad? De consensos, cuál sería el mejor punto de referencia para dividir las dos poblaciones. Entonces, un correcto uso, ¿verdad?, de las pruebas diagnósticas va a depender de que, del que el médico conozca de estas dos caracteres, que es la validez analítica y la distribución de los datos. Entonces, el rendimiento dependerá de qué, de los dos análisis que ya les dije, que es el grado en que los resultados de una prueba corresponden realmente a aquello que se están midiendo, ¿verdad? O sea, la exactitud y la precisión, la capacidad de la prueba para medir el fenómeno que se está estudiando y la capacidad de una prueba de clasificar correctamente a enfermos y a no enfermos. Entonces, la validación de las pruebas del laboratorio se los va a realizar mediante ¿qué? Entonces, si yo quiero ver si mi prueba funciona para separar o distribuir correctamente la población sana y enferma, ¿qué debería ser? La validación mediante ¿qué? Un estándar conocido. A eso se refiere como el gold estándar, ¿verdad? Ese gold estándar nos ayuda a clasificar dentro de las poblaciones sanas y enfermas 4 categorías, que cuáles son. Cuando el paciente tiene la enfermedad, ¿verdad? Y la prueba da positivo, es un verdadero positivo. Cuando la población está enferma, realmente enferma, sería no tiene la enfermedad y el resultado es negativo, sería un verdadero negativo. En el caso de una población, en cambio, el paciente está sano, pero nos da una prueba positiva, en este caso se conoce como los falsos positivos. Y si el paciente, en cambio, tiene la enfermedad, pero el resultado nos da negativo, nos da como los falsos negativos. Esto se conoce como la tabla 2x2 que se han de haber visto, ¿verdad? Entonces, para poder verificar esta categoría, nosotros hablamos de ¿qué? De la sensibilidad. Sí me escucharon porque me salió que había bajado el micrófono, tal vez sí me escucharon esta parte. Las dos últimas frases, por favor. Sobre todo de la tabla 2x2. Ya, entonces esta es la tabla 2x2 que nosotros utilizamos ¿para qué? Para conocer los parámetros de validez de una prueba con la que valida. Y estos dos parámetros son los que ustedes sí deben haber escuchado, son la sensibilidad y la especificidad, ¿verdad? Estos dos parámetros tenemos que recordar que son intrínsecos a la prueba. Esto es muy importante porque luego vamos a ver otras características que nos permiten evaluar la ayuda de esa prueba, pero en relación a la población real, ¿ya? Recordemos un poquito, yo sé que ustedes estos términos sí se acuerdan. Hablando de sensibilidad, ¿a qué nos referimos? Es la probabilidad de que la prueba sea positiva si la enfermedad está presente. Entonces tenemos, ¿qué quiere decir? Los verdaderos positivos, ¿verdad? Sobre los verdaderos positivos y los falsos negativos, que sería la fórmula de sensibilidad.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 sujetos afectados, ¿verdad? O enfermos, y la prueba es positiva en los 100 pacientes, quiere decir que mi sensibilidad es del 100%. Si de esos 100 pacientes, en cambio, tenemos 75 afectados y 25 no son afectados, tendríamos que un 75% de sensibilidad de la prueba, que es lo que determina, ¿no?, cada prueba. En el caso de la especificidad, en cambio, ¿qué nos dice? Es la probabilidad de que la prueba sea negativa en los individuos sanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos validándolos o verificando los verdaderos negativos. ¿Cuál es la fórmula de la especificidad? Sería verdaderos negativos sobre falsos positivos más verdaderos negativos. Vamos a este cuadro para que ustedes más o menos recuerden y se vayan grabando la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Siempre en estas tablas 2x2 tenemos la presencia y la ausencia de la enfermedad, que era lo mismo que vimos antes, y tenemos la prueba positiva y la prueba negativa. Cuando hablamos nosotros de sensibilidad, tenemos que va desde la enfermedad hasta la prueba, ¿verdad? Y hablamos de especificidad que va al revés, desde los sanos hacia la prueba. Entonces recuerden, sensibilidad y especificidad son las columnas. Sensibilidad de arriba hacia abajo y especificidad de abajo hacia arriba. Con eso es un poquito más fácil nosotros acordarnos de las fórmulas y poder calcular la sensibilidad y especificidad, que es muy sencillo. Entonces, si vamos por estas líneas, perdón, por estas flechas, ¿qué decimos? La sensibilidad está dada por la proporción de sujetos, ¿verdad?, con la enfermedad con un resultado positivo. Y en cambio, la especificidad, estamos hablando de la probabilidad de que un individuo no enfermo le dé una prueba negativa. ¿Sí está claro hasta aquí, por favor? Si alguien me puede responder. Básicamente, doctora, la sensibilidad, según con sus pruebas, es la capacidad que tiene la prueba de que en los individuos con enfermedad presente den los resultados positivos. Positivos, sí. Ajá. Y en cambio la especificidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar lo negativo en lo que son personas sanas, ¿verdad? Sanas, sí, justamente. Listo. Muchas gracias. Listo, entonces seguimos. Vamos a un ejemplo aquí. Como les decía, siempre para nosotros verificar que la prueba sea válida, ¿verdad? Vamos a comparar con un patrón que es el gold estándar. Así nosotros sabemos que la clasificación que nos está dando prueba que la sensibilidad y especificidad es la adecuada. Entonces aquí, por ejemplo, un examen muy fácil que es la faringitis bacteriana. ¿Cuál es la prueba de oro? Sería el cultivo de faringe, ¿verdad? En este caso tenemos 152 pacientes, de los cuales aquí tenemos el diagnóstico con la prueba, aquí el cultivo y aquí el diagnóstico clínico. Que estaría, bueno, en esta tabla 2x2 está al revés, ¿verdad? Pero en este caso, recordemos siempre, en este nivel tenemos los verdaderos positivos, acá tenemos los verdaderos negativos, aquí tenemos los falsos negativos y los falsos positivos. La fórmula A más A más C, que nos daría 27, ¿verdad?, que son los verdaderos positivos, sobre 37, que es la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos, y nos da una sensibilidad del 73%. Y en este caso, en la especificidad sería lo mismo, la misma fórmula que ya vimos, D más B más D, que tenemos 77 más 112, que es la suma de estos dos, y nos da una especificidad del 69%. Claro que si ustedes hacen la división nos va a dar en 0.73, ¿verdad? Siempre se tiene que multiplicar por 100 para el porcentaje. Bueno, eso ustedes ya lo conocen. ¿Qué es importante que se acuerden de la especificidad y la sensibilidad? Estas dos características, ¿verdad?, tienen una relación inversa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo más especificidad, o sea, más verdaderos negativos, mi sensibilidad de la prueba va a disminuir, que quiere decir menos verdaderos positivos. Aquí un ejemplo. Tenemos la medición de la CPK, aquí tenemos los valores que nos dio y estos son los puntos de corte que fuimos separando. 70, 120, etc. En este punto de corte la sensibilidad tuvimos de 100%, pero la especificidad de 17.
En este punto de corte, por ejemplo, vamos a 200, la sensibilidad ya comienza a bajar, pero la especificidad comienza a subir. Y si cogemos el último dato, tenemos un valor de 500, la sensibilidad ha bajado completamente y la especificidad ha subido. Entonces, esta relación siempre va a ser inversa. Acá un ejemplo también muy claro con los valores de los cositos para el diagnóstico de una infección bacteriana. Si nosotros tomamos en cuenta el valor mayor a 25,000, le ponemos como punto, como cutoff para el diagnóstico de una infección bacteriana, estaríamos hablando que esta prueba o este dato, este valor es específico, pero poco sensible. ¿Por qué? Porque yo sé que los pacientes con mayor de 25,000 tendrían el diagnóstico seguro de infección bacteriana, pero estaríamos dejando afuera, por ejemplo, los diagnósticos de una infección moderada o una infección leve. En cambio, si nosotros ponemos un cutoff, por ejemplo, de mayor a 10,000, ¿qué quiere decir? Que nuestra prueba es sensible, pero poco específica. ¿Por qué? Obviamente nos van a entrar todas las infecciones bacterianas, pero no necesariamente entre valores mayores a 10,000 va a ser esa la razón por la que suban los leucocitos. Podría ser simplemente una fiebre, por ejemplo, que suben los leucocitos. Otra causa. Entonces, esa es la relación que tienen, una relación inversa, y todo depende de nosotros del punto de corte y sobre todo de cómo nos vamos a manejar a escoger ese punto de corte, ¿ya? Para nosotros poder validar la sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Para ver esa relación inversa que tenemos, se utiliza una metodología de gráfica para poder analizar esta prueba, que es la curva ROC, que es Reservoir Operation Characteristic Curve, ¿verdad? Nos va a ayudar a ver la relación inversa entre esa sensibilidad y especificidad, pero sobre todo lo que nos va a permitir es escoger el punto de corte óptimo. Básicamente esta curva, como les dije, va de la sensibilidad y va la especificidad, pero con uno menos especificidad, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Es la impresión gráfica que ya vimos entre la relación entre la sensibilidad y especificidad. Facilita la elección de puntos de corte, que es lo que les decía, estos son los puntos de corte de una medición, por ejemplo. Permite valorar todo el espectro de los valores y permite comparar pruebas diagnósticas gráfica y estadísticamente. Entonces, por ejemplo, este es un punto de corte, se ha cogido los puntos de corte en una determinación de la procalcitonina en infecciones, en sepsis, por ejemplo, me invento. Entonces, aquí tenemos la sensibilidad de la prueba y la especificidad. Esta línea que ustedes ven trazadas aquí en la curva se llama como la línea de no discriminación. Es donde si se analiza la sensibilidad y especificidad, no permite una división clara entre enfermos y sanos. Entonces, todo lo que esté por acá abajo quiere decir que esa prueba no tiene una capacidad discriminativa. Todo lo que va por arriba va mejorando su capacidad discriminativa. Esta parte de aquí se conoce como la curva, el AUC, que es el área under the curve, que se conoce. Entonces, el área en la que se encuentra esa capacidad discriminativa de la prueba. Y de ahí tenemos, en cambio, para elección de punto de corte, se lo hace con un índice que se conoce como el índice de Youden. Básicamente, de manera más fácil para que ustedes reconozcan, es que siempre se va a elegir, ¿verdad? Se va a elegir el punto que se aproxime más a la esquina superior izquierda. Esto nos va a dar la mejor sensibilidad y especificidad en conjunto de una prueba. Recuerden que hay pruebas, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar la sensibilidad, por ejemplo, en pruebas de screening, o para confirmar un diagnóstico con pruebas con mejorar la especificidad, todo dependerá de esa selección de lo que se requiera para ese examen. Si solo estamos evaluando la mejor especificidad y sensibilidad de la prueba en conjunto, cogemos la que está en parte superior izquierda, calculando el índice de Youden. En cambio, si nosotros lo que queremos ver es que una prueba sea más sensible o más específica, deberíamos ver cuál es el valor que más se nos aproxime a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esta curva nos ayuda a ver esa relación inversa entre especificidad y sensibilidad
y también la capacidad discriminatoria que tiene la prueba para separar entre sanos y enfermos. Entre esta curva, que es la que le digo, más abajo tiene menos capacidad discriminatoria. Si va subiendo, va a tener mayor capacidad discriminatoria. Esto en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad. ¿Qué les decía? Estos dos mecanismos de evaluar una prueba son intrínsecos. Quiere decir que solo estamos evaluando la prueba como tal. Pero nosotros también necesitamos evaluar esa prueba en una población real, ¿verdad? Si esa población está compuesta por enfermos y sanos. Y eso se le hace mediante ¿qué? Lo que conocemos como la prevalencia, ¿verdad? Las personas que están afectadas dentro de una población se llama la prevalencia de una enfermedad. ¿Cómo vamos nosotros a medir si la prueba nos sirve o no nos sirve de acuerdo a nuestra población? Es con los valores predictivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la clínica normalmente nosotros deseamos saber si el resultado es positivo o negativo de la prueba, o sea, si ese resultado positivo o negativo es correcto, que ese resultado realmente está acorde con el diagnóstico de nuestro paciente, y eso se llama la seguridad. Entonces, los valores predictivos los que nos permiten es dar seguridad a la decisión que nosotros estamos tomando. Hay dos tipos de valores predictivos, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. En cuanto al valor predictivo positivo, se define como la probabilidad que tiene una prueba de detectar enfermos cuando da un resultado positivo. Y la fórmula va de verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. Y tenemos el valor predictivo negativo, que es la probabilidad que tiene una prueba de detectar sanos cuando el resultado no es negativos. Y la fórmula, ¿cómo iría? De verdaderos negativos sobre verdaderos negativos y falsos negativos. Nos vamos a la gráfica anterior. Ya vimos que las columnas, sensibilidad y especificidad. En cambio, con los valores predictivos tenemos que son las filas. Entonces, en este caso, si vamos con el valor predictivo positivo, vamos, ¿verdad?, desde lo positivo hacia lo ausente, y en el caso del valor predictivo negativo, nos vamos de lo negativo hacia lo positivo. Entonces, columnas, sensibilidad y especificidad, y valores predictivos son las filas. Cuando hablamos de valores predictivos, lo tenemos que hablar en dos contextos. Tenemos que saber para qué sirve el uno y para qué sirve el otro. En el caso del contexto que estamos evaluando una prueba, la validez de una prueba como tal, nosotros nos vamos a referir o vamos a coger una población que es seleccionada artificialmente, o sea, sabemos cuántos son enfermos y cuántos son sanos, ¿verdad? Y nosotros, para sacar el valor predictivo de esa prueba, ocupamos lo que vimos anterior, esta fórmula, A más B, ¿verdad? Esto en cuanto estamos validando una prueba como tal, con valores conocidos. Pero si nosotros queremos tener el valor predictivo positivo, hacer un contexto ya en nuestra población, que es una población que no es seleccionada, ¿verdad? Es una población con la que nosotros manejamos. Para calcular nosotros ya vamos a depender de esto, que se llama la prevalencia. Entonces la fórmula va a cambiar, ¿verdad? Sería esta fórmula donde ya incluye la prevalencia, la sensibilidad, especificidad, y se lo hace mediante el teorema de Bayes. Lo mismo el valor predictivo negativo, ¿verdad? Ya vimos el concepto. Esta sería la fórmula si estamos evaluando solo la prueba como tal. Y si evaluamos ya la población que nosotros manejamos, estamos hablando de la fórmula que ya tiene la prevalencia. Entonces, dado que estos valores predictivos dependen mucho de la prevalencia, tienen unas implicaciones. Primero, las pruebas diagnósticas funcionan mejor cuando la prevalencia del enfermador es mayor, ¿verdad? Más prevalencia, mejor el valor predictivo. El uso de las pruebas diagnósticas deben tener en cuenta las características de la enfermedad en el contexto en que se usen, y la prevalencia de enfermedad depende del nivel asistencial, obviamente. Aquí tenemos una tabla. Nuestra prevalencia, ¿verdad?, que va aumentando, y nuestro valor predictivo de igual manera. Entre más prevalencia, mayor valor predictivo. Igual en esta curva.
valor predictivo positivo, prevalencia acá, y que tenemos mayor valor predictivo positivo en el caso de con la prevalencia. ¿Está entendida esta parte de los valores predictivos? ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? ¿No? Entonces ya tenemos 4 características, cómo se evalúan nuestras pruebas, ¿no? Sensibilidad, especificidad, que es inherente a las pruebas, son intrínsecas, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, que nos permite también validar de manera intrínseca las pruebas, pero sobre todo nos permite evaluar ya con aprobación y con la población que tenemos, y eso se conoce como la prevalencia. También tenemos lo que son las razones de verosimilitud, ¿verdad? Razones de probabilidad diagnóstica o las likelihood ratios. Aló, tal vez ahí abrieron el micrófono, por favor, si le cierran. Entonces, ¿qué nos quiere decir estas razones de probabilidad, verdad? Se define como la razón entre la posibilidad de observar un resultado en los pacientes con la enfermedad en cuestión, ¿verdad? Versus la posibilidad de ese resultado en los pacientes sanos. ¿Qué es importante de las razones de verosimilitud? Es que son parámetros independientes de la prevalencia de la enfermedad que aglutinan la información sobre la sensibilidad y la especificidad. Es una herramienta útil, ¿verdad?, para la toma de decisiones clínicas frente a un examen de laboratorio. ¿Y cómo se van a calcular o cómo se dividen estas razones de verosimilitud? Son tanto razón de verosimilitud positiva como razón de verosimilitud negativa. El RBP, ¿qué relaciona? La ventaja de la preprueba de diagnosticar la enfermedad con la ventaja post-prueba de un resultado positivo. En otras palabras, cuanto mayor tengamos el cálculo del RBP, más importante es la contribución del resultado positivo de la prueba en el diagnóstico de la enfermedad. La escala más o menos va de esta manera. Mayor a 10 es una prueba excelente, de 5 a 10 una prueba buena, de 2 a 5 una prueba regular, de 1 a 2 una deficiente. Entonces, ¿qué dice aquí? El ejemplo. El RPP nos da un resultado de 8. Indica que el resultado es proporcionalmente 8 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos, porque comparamos esa hipótesis diagnóstica en las dos poblaciones. Ya. Aquí está la negativa, perdón. Bueno, aquí he puesto, el valor de verosimilitud negativa, perdón, aquí tengo un error. Se relaciona con la ventaja de la prueba de diagnosticar la enfermedad con el inverso de la ventaja posprueba de un resultado negativo. ¿Qué quiere decir? El valor de RBN, que es la razón de verosimilitud negativa, valora la contribución de un resultado negativo en la no confirmación de la enfermedad. Y más importante es cuando se acerca a cero. Entonces, la razón de verosimilitud positiva es mejor cuando está con mayor número. En cambio, que la razón de verosimilitud negativa es mejor cuando se acerca a cero. Se puede definir la razón de verosimilitud al revés. Informa de la relación entre la ventaja preprueba de la enfermedad y la ventaja postprueba del resultado negativo, y su escala es similar a la RBP. Aquí tenemos la escala. Tenemos el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. Tenemos altamente relevante la prueba si tenemos valores mayor a 10, de 5 a 10 buena, regular de 2 a 5 y menor a 2 que ya vimos. Y en el caso del likelihood ratio negativo, en cambio, cuando es menor a 0, va a ser altamente relevante, buena de 0,1 a 0,2, de 0,5 a 0,2 regular y mayor a 5 mal. Entonces, ustedes ven, es una relación igual inversa como la sensibilidad y la especificidad. Entonces vamos a ver un ejemplo en este sentido. No sé si ustedes tengan a la mano papel y lápiz para que vayan haciendo conmigo este ejercicio. Por favor, confírmenme todos para que ustedes vayan calculando y vayan haciendo los cálculos, ¿ya? No nos demoramos. Es rapidito para que vean cómo se saca la sensibilidad
especificidad, los valores predictivos y de una vez vemos la demostración de la razón de verosimilitud. Entonces, en este ejemplo, no el de laboratorio, les he tomado un ejemplo de la angiografía por tomografía computarizada. Vamos a comparar ¿qué? La tomografía computarizada o la angiografía en pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda. ¿Cuál es nuestro gol estándar para comparar con esta angiografía, con esta angiotomografía? Es la colonoscopía. Entonces, tomaron 47 pacientes y se analizó y se hizo la comparación de los resultados. ¿Qué resultados nos dio? Tuvimos 19 pacientes positivos con enfermedad, estando enfermos, ¿verdad? Que serían nuestros verdaderos positivos. Y tuvimos, en este caso, no hubo ningún paciente enfermo y nuestra angiografía no detectó igual. No tuvo ningún falso positivo, perdón, ningún falso negativo. En este caso, en cambio, acá, ¿qué tenemos? De los 28 pacientes, ¿verdad? De los total de 28 pacientes que eran sanos, ¿cómo nos detectó nuestra prueba que estamos nosotros investigando? 27 detectó realmente que eran sanos y 1 detectó como que tuviera la enfermedad. Entonces, a partir de estos datos, yo quiero que ustedes, alguno de ustedes, me ayude sacando la sensibilidad de la especificidad. Acuérdense, ¿cómo hacemos la relación? Sensibilidad, especificidad. ¿Cómo deberíamos multiplicar aquí? ¿Alguien se me indica, por favor? Ahí vamos haciendo juntos. Abra el micrófono y vamos haciendo juntos. La sensibilidad era dividir lo que eran los verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos, ¿verdad? Sí, justamente. Entonces, ¿qué haríamos? 19 sobre 19 porque esa sería la suma. 0 más 19 sería 19 sobre 19 y tendríamos la sensibilidad. ¿Nos da cuánto la sensibilidad? Ahí con el celular divídanle. 19 sobre 19, ¿cuánto nos da? 1. 1. ¿Qué quiere decir? 100% de sensibilidad. Ahora hagamos la especificidad. Entonces, ¿cuál es la forma de sacar la especificidad? Ya se me fue. A ver, ¿quién me dice la especificidad? A ver, la ver, dile. especificidad era era verdaderos negativos divididos sobre los falsos positivos con los verdaderos negativos. Los negativos. ¿Verdad? Ajá, muy bien, total. Entonces sería verdaderos negativos sobre el total, que sería 27 sobre 28. ¿Cuánto tenemos de especificidad? ¿Cuánto nos da la especificidad? 0.96. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú mismo. Tenemos 1 en sensibilidad y 0.96 en especificidad. Tenemos una sensibilidad de la prueba del 100% y una especificidad del 96%. Ajá, muy bien. Ahora no sé si alguien más quiere y si no, continuamos contigo. Ahora vamos a sacar los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. ¿Cómo se saca el valor predictivo positivo? Acuérdense que son las filas, ¿no? Los valores predictivos. La sensibilidad, especificidad, las columnas. Entonces, ¿cómo iba? ¿Alguien más? Es el verdadero positivo Ajá. dividido para el verdadero positivo más el falso positivo. Muy bien. Entonces sería 19 sobre el total, que sería 19 sobre 20. ¿Qué resultado nos da? 0.95. 0.95. Entonces es un valor predictivo de 95%. ¿Qué nos significa, verdad? Representa la probabilidad de que un individuo tenga hemorragia digestiva, que es lo que estamos investigando, dado que el resultado de la angiotomografía es positivo. Y ahora saquemos el valor predictivo negativo, que es lo contrario.
Por favor, que alguien me ayude. Vamos, está facilito también, ¿verdad? El valor predictivo negativo era los falsos negativos sobre la suma de los falsos negativos con los verdaderos negativos, ¿verdad? No, al revés. ¿Al revés? Claro, tendríamos ¿cuáles? Los verdaderos negativos, ¿verdad? Tendríamos los verdaderos negativos sobre los falsos negativos. Acuérdense que es la fila. Entonces, ¿qué quiere decir? Sería el total 27 sobre 27, que nos da un valor de 1. 1, que sería un 100%. Que nosotros que estamos interpretando es que se traduce como la probabilidad, ¿verdad? Que un individuo que no tiene hemorragia digestiva, no tenga hemorragia digestiva, de acuerdo al resultado de la angiotomografía que nos dio negativo. Entonces ya hemos sacado nuestra sensibilidad, que estuvo muy bien, nuestra especificidad, nuestro valor predictivo negativo. De aquí hicimos la validación de nuestra prueba, decimos que es muy sensible, muy específica la angiotomografía para detectar hemorragia gastrointestinal. Y en cambio, valor predictivo y positivo, ¿qué nos faltaría para nosotros poder tomar una decisión de acuerdo a nuestra población? ¿Qué dato nos faltaría tener para tomar con nuestra población? Porque aquí hemos sacado de acuerdo a nuestros valores predictivos de la prueba, pero para hacer la comparación con nuestra población, ¿qué sería? ¿Qué nos faltaría? Cierto, mi amor, corre. ¿Qué nos faltaría para calcular esto? La prevalencia. ¿Se acuerdan que lo hacíamos con el teorema de Bayes? Entonces, si queremos hacerlo esta relación con nuestra población, tendríamos que hacer el teorema de Bayes con nuestra prevalencia. Ahora sí, en cambio, ¿cómo sacamos nuestro de verosimilitud? Normalmente, igual se hace con teorema de Bayes y con otra fórmula, ¿verdad? De Fajan, si no me equivoco el nombre, pero en este caso podríamos asumir lo que vamos a tomar la sensibilidad, la especificidad para sacar nuestro valor de verosimilitud. Entonces, si hacemos esta fórmula, sacamos de aquí, tenemos que nuestro likelihood radio positivo sería de un valor de 25 y nuestro valor de verosimilitud negativo sería de 0.04. ¿Cómo se traduce eso? Que dice que 25 veces más, nuestro examen es 25 veces más verosímil que un paciente con hemorragia gastrointestinal obtenga una angiotal positiva que un paciente sin hemorragia tenga el mismo resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este examen sí está concuerdo con el resultado y no va a tener ese error en los pacientes que no están enfermos. Entonces, sí, ¿qué dice? Un test diagnóstico será de mayor utilidad en la medida en que su razón de verosimilitud positiva sea de mayor magnitud, puesto que permite confirmar con certeza la presencia de enfermedad y en que su valor de verosimilitud negativa tenga un valor bajo, dado que descarta la enfermedad. Entonces, es la misma razón. Acuérdense, si está arriba el valor de verosimilitud positiva, quiere decir que esa prueba tiene más veces de ser lo que nos está diciendo en nuestro paciente. Y si está el valor más abajo de la negativa, nos está ayudando a descartar esa enfermedad. Y por último tenemos la razón de probabilidad, que es el odds ratio. Esto simplemente es una razón que nos permite expresar la probabilidad de la presencia de una determinada enfermedad dividida por su ausencia. Y es una estimación de la proporción en una determinada población. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tenemos el cáncer de próstata. Pacientes de 70 años, queremos ver el otro radio del cáncer de próstata en pacientes mayores de 70 años con lesiones superiores a 1.3 centímetros. Sabemos que el cáncer de próstata con lesiones de 1.3 centímetros se presenta de 8 en 100 sujetos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si estamos hablando de la presencia de la enfermedad?
sobre la ausencia de enfermedad. Dividir los 8 sobre los 100, ¿verdad? Que nos daría el 0.08. Ecuación de probabilidades simplemente, ¿no? Ver la presencia de enfermedad en comparación con la proporción que se presenta en una población determinada. Y con eso creo que he terminado la clase de hoy de rendimiento clínico. No sé si tengan alguna pregunta, si estuvo claro. ¿Sí puede regresar a la diapositiva anterior, doctora? Claro. Corrígame si me equivoco, ahí lo que es la razón de probabilidad, en el ejemplo indicaba que hay cáncer de próstata, digamos, en el ejemplo, en 8 sujetos dentro de 100 sujetos, ¿verdad? O sea, esa es la prevalencia. Se presenta 8 de cada 100 sujetos. 8, es decir que en 92, tomando ese ejemplo, en 92 sujetos no hay ausencia de enfermedad, ¿verdad? Claro, tendría ausencia de enfermedad. Ajá. Entonces tiene una razón de probabilidad de 0.08. De presentarse en este paciente de 70 años que nosotros estamos evaluando. Ya, listo, tenía esa duda nomás. Ya. No sé, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Entonces terminamos la clase. Como ya les dijo Edison, la próxima clase vamos a hablar de COVID. Tal vez quisiera